This is the end of the line for your loan. I need the $100,000 you owe us paid back in full by the end of this week. We have always prided ourselves on providing exceptional meals to every customer, with no exception, striving daily to live up to this paramount theme. Yet, all day long, we were bombarded with complaints, inquiries, and harassing phone calls. Papers accusing us of being a scam and demanding money back are plastered around the store. Stones are thrown in from the outside, and some even hurl heartless insults. This means we can't lend any more money to a poor restaurant. Pay back the money, you deficit-riddled trash of a restaurant. Mr. Lewis, the bank's loan officer, said this and laughed loudly. He's the worst kind of man. An elitist, incompetent man who understands nothing. I will protect the store, our customers, and our employees no matter what. I decided to send the foolish Mr. Lewis straight to hell. To an endless hell from which he can never climb out of. I am Sophia, running a fine dining restaurant at the age of 71. I married Joseph, for years my senior, when I was 30, and we were blessed with a daughter, Grace. 40 years have passed since then, and Grace is now married and has left home, and Joseph is no longer with us. This fine dining restaurant, passed down through Joseph's family for generations, has mostly been left to me, as most of his relatives have passed away due to old age, and there are no younger generations to take over. Running a restaurant is harder than one might think, and every day is unbelievably busy. But still, supported by loyal customers who have been with us for years and suppliers who provide us with fresh ingredients, I find fulfillment and motivation to keep going. This restaurant is filled with my dreams. And the employees working here are like family to me. I am firmly determined to protect the livelihoods of these employees, no matter what happens. It was about 3 years ago that I took over this restaurant from Joseph, right around the time Grace got married. At that time, a pandemic was spreading worldwide, causing the restaurant's finances to be in the red. During these tough times, I was able to keep the business going thanks to Mr. Walker, a banker who believed in me and continued to provide loans. Mr. Walker's bank has been taking care of Joseph's family for generations. When I took over, Mr. Walker was assigned to handle our account. Mr. Walker, 45 and single, is a man with a gentle demeanor and a flexible mindset. He was willing to accommodate our future business strategies, allowing us to continue receiving loans. Thanks to him, we've been able to keep paying our employees without delay and remain open to this day. Now, Mr. Walker is being transferred to an overseas branch. Mr. Walker, when will you be leaving for the overseas branch? Mr. Walker cares about our restaurant and often visits. Today, I took the opportunity to ask him about his departure date. In about a month. Don't worry, I'll make sure everything at your restaurant is properly handed over. Mr. Walker modestly claims his promotion is due to his bachelor status, but I know well his competence from the various consultations we've had about loans. This promotion is truly a significant achievement, and I am genuinely happy for him. My main concern now is who will take over from Mr. Walker. And that's when Mr. Lewis was introduced as his successor. Mr. Lewis, 29, holds the position of section chief at such a young age. He is handsome, and his demeanor conveys a sense of competency. William, please take good care of Sophia for me. As Mr. Walker said this. Pleasure to meet you, I'm William Lewis. I'll take good care of you and the restaurant. Mr. Lewis responded with a fresh smile. Relieved by Mr. Lewis's smile, I was able to send off Mr. Walker to his overseas assignment without any reservations. Some time after Mr. Walker had gone abroad, Mr. Lewis visited my restaurant. While he had visited a few times with Mr. Walker for the handover, this was his first visit alone. I offered Mr. Lewis coffee, just as I had done for Mr. Walker, and stepped away for a moment to prepare.
That's when I heard Mr. Lewis mutter something under his breath and click his tongue. So outdated. Could I have misheard? When I glanced at Mr. Lewis, noticing that I was looking, he showed me a fresh smile. I decided it must have been my misunderstanding. Maybe I should have realized then what kind of person Mr. Lewis really was. He said he just came to see how things were and left. Though I couldn't make much time due to the busy shop, he seemed fine and smiled throughout our meeting. However, I could hear him sigh deeply whenever I left the table. I didn't know what those sighs were about, but it was slightly concerning. Having never experienced this with Mr. Walker, I felt a bit uneasy. 2 days later, Mr. Lewis appeared in the shop again. Thinking he was visiting frequently because he was new to the account, I served him coffee as usual. Then, with his usual smile, he said something like this. I'm not fond of coffee when I can't identify the brand. And this cup, who knows who's used it before? If you want to serve me coffee, please prepare it in a brand and a special cup that I specify. This is just gross. I was momentarily stunned, not understanding what I was being told, frozen while looking at Mr. Lewis. Unconcerned with how I felt, Mr. Lewis continued. I don't know what you discussed with Mr. Walker to get your loans, but I have my own way of doing things since I'm an elite. Please consider that I might not be able to extend any further loans. While touching his laptop and not bothering to look at me, he spoke down to me with a smile on his face. I had thorough discussions with Mr. Walker and prepared a meticulous business plan. Have you had a chance to look at it? I managed a feeble counterargument. Mr. Lewis's expression visibly changed as he sighed and said, Look, that was with Mr. Walker, right? I've told you, I have my way of doing things. Business plan? Is there a need to look at it? Whatever plan you have, if it's all losses, what's the point? His demeanor and tone had completely changed from his usually fresh smile, as if he was a different person. Taken aback and unable to respond. It seems like there's hardly any money in your account. How do you plan to repay? He said with a sleazy grin. Even after I explained that I had never missed a repayment. Well, who knows when you might fail to repay? This building is old, too. You can't afford to rebuild it, can you? I don't want to lend money to such a place. With that, Mr. Lewis left the shop. Was that really the same Mr. Lewis who had been generously sharing his fresh smiles? Was this his true nature? For a while, I was stunned and couldn't move. After Mr. Lewis's devilish visit, I steeled myself and stood firm in my restaurant. I couldn't let Mr. Lewis's words sway me too much. I had a duty to protect the employees of this restaurant. Sensing my resolve, the staff went above and beyond, resulting in excellent sales for the shop. I was filled with determination not to let Mr. Lewis have the last word. When the shop's sales began to stabilize, one of the newly arrived employees rushed over to me in a panic. Sophia, you need to see this. He handed me his mobile phone. I put on my glasses and peered at the screen, unable to hide my shock at the content. This restaurant was awful. The fish and vegetables weren't fresh. I want my money back. The staff were the worst, especially an older woman. What do they think customers are? A fine dining restaurant? More like a scam. Though the post didn't mention our restaurant by name, a photo of its exterior was attached. This is a post on social media, and it seems to be spreading. I just found out about it this morning, and it's awful, he said, his voice quivering slightly. It was infuriating. This restaurant, from the ingredients to every aspect of our service, is run with great care. We aim to provide the best dining experience for every visitor, without exception.
Every day, both I and the staff work tirelessly to ensure that our guests leave feeling happy, satisfied, and that they've had the best experience possible. There's no way such a post could be justified. And I can't imagine any of our guests making such a post. Other employees also reported that the restaurant was becoming a topic of discussion on social media. All day long, we were besieged by complaints, inquiries, and harassing calls. Papers accusing us of fraud and demanding money were plastered around the shop, and some threw stones and hurled cruel words. 3 days after the social media post, we were in a situation where we couldn't operate at all. I knew from various news stories that social media could be a tool for inflicting pain on people. But experiencing the attacks firsthand, I truly understood the horror of social media. As I was trying to make sense of why this was happening, one of the employees came to me with a suggestion. I was surprised to hear what he proposed. It might be possible. If it's him. I immediately contacted someone. The person on the other end readily agreed to my proposal. If there are people who use social media to attack, there are also those who know how to defend against such attacks. Feeling down wasn't going to help. I had to protect this shop. I decided to temporarily close the shop until this turmoil subsided, to protect our regular customers and employees. Of course, I intended to ensure the employees' wages during this time. Then, Mr. Lewis called. Oh? Decided to close the shop? It's pretty bad right now, huh? The fraudulent fine dining restaurant, right? Terrible. But it's just karma coming back to you. Maybe it's best if you just close the shop for good. Could these really be the words of an elite banker who graduated from a prestigious university? He must have risen through the ranks by neglecting struggling businesses and catering only to profitable clients. I only had one thing to say to Mr. Lewis. I will absolutely protect this restaurant, our customers, and our employees. Mr. Lewis replied. Instead of just saying nice words, pay back the money you owe. And hung up the phone. I swore to myself that I would protect everything no matter what. Eventually, the restaurant had to close for about 2 weeks. The damage during that time was not insignificant, but with the support of our employees, partners, and loyal customers who rallied behind us, we managed to reopen. Upon hearing of our reopening, Mr. Lewis came to the restaurant, wearing a sleazy smile. Is this your last day of business? Well, good luck. He looked around the restaurant and continued to make rude comments as usual. Mr. Lewis, what brings you here at this time of the day? I asked, and Mr. Lewis sneered. I'm hosting a very important client today. For some reason, they chose this place, so I had no choice. It was convenient since I had something to discuss with you too. Then, he took a seat at the best table without waiting to be invited. Make sure you serve well today. I have a very important guest coming. Mr. Lewis was intimidating even to the staff. So, Mr. Lewis, what is your business today? I thought the repayment date was still a while away. I inquired. About that, I've decided to cut off your loan. I need the $100,000 you owe us paid back in full by the end of this week. Mr. Lewis said. Is the branch manager or Mr. Walker aware of this? When I said that, Mr. Lewis replied. I've said this multiple times, but this is my job. Mr. Walker has nothing to do with it. Just understand that we can't lend any more money to a poor restaurant. Pay back the money, you deficit-riddled trash of a restaurant. And laughed loudly. Pay back the $100,000? Sure, but you'll regret it, I said, and for a moment, Mr. Lewis's face turned serious. But soon, he said, I won't. And laughed again. Such a despicable man.
An elitist, incompetent man who understands nothing. I decided to send the foolish Mr. Lewis straight to hell. To an endless hell from which he can never climb out of. So, with the next repayment, our business dealings with your bank will be concluded, right? Yes. Just make sure you pay it back. I don't want to have anything to do with such a restaurant anymore, Mr. Lewis said, sitting pompously. I'd like him to disappear because he's an eyesore, but I can't bother the guests who are said to be coming. When will your guest be arriving, Mr. Lewis? I asked, prompting Mr. Lewis to start bragging confidently. You wouldn't meet someone like my guest in your entire life if you were as poor as you are. He's the president of the most talked about IT company right now, so he's busy. He'll contact me when he's arriving. I'm just waiting until then. I figured he hadn't secured a definite appointment, but kept quiet as his smugness was only temporary. Probably, a lucrative deposit transaction with that IT company was in sight for him. Mr. Lewis was waiting for his guest, constantly checking his mobile phone. Such an empty shop. After all that publicity, no one would come to a place like this. I swallowed my retort to Mr. Lewis's comment and ignored him. Then, welcome. A lively greeting from an employee echoed through the restaurant. Some odd customers do come to such places, huh? Ignoring Mr. Lewis completely, I went to welcome the customers. At the entrance were Carter, the fish wholesaler we've been dealing with for years, and Dylan, a farmer owner. Sophia, we were worried after seeing the posts on social media. We were irritated to see even our proud produce being bad-mouthed. The two young men brought with them an abundance of fresh fish and just-picked vegetables in their hands. Their beautiful ingredients received a joyful welcome from the staff. Don't worry, Sophia. We'll blow away those sneaky rumors. Saying so, he took photos of me with the fresh fish with his mobile phone. Dylan did the same with the vegetables. In fact, both were well-known producers and influencers who broadcast about fish wholesaling and farming on social media. We're proudly providing these ingredients here, and we'll make sure to broadcast that, so no more nonsense stories will come up. Mr. Lewis looked uncomfortable at these words. Just then, someone approached Mr. Lewis. What's wrong, Mr. Lewis? You look upset. Mr. Lewis was surprised to see Mr. Walker. It was as if he couldn't believe Mr. Walker was there. Mr. Walker, you've come all the way here. Carter and Dylan were led to their seats by the staff, and I rushed over to Mr. Walker. With a warm smile, Mr. Walker said, Hello, Sophia. It's only natural for me to come when I heard you were in trouble. Besides, the branch manager asked me to come. To stop William's rampage. He glanced sharply at Mr. Lewis. William, I hear you've been saying you're going to cut off the loan. Mr. Lewis appeared slightly shaken under Mr. Walker's gaze, but quickly started to argue. Mr. Walker, you've done wrong too. Handing over such a continuously loss-making restaurant to me. With the recent social media issue, this restaurant is finished, right? I've decided to terminate the loan, judging it as beyond recovery. Hearing Mr. Lewis's words, Mr. Walker shook his head in disbelief. You don't understand anything. It's not Sophia who will suffer from the loan being cut off. It's the bank. Mr. Lewis looked at Mr. Walker with a surprised expression. Mr. Walker continued speaking. Didn't you see earlier? This restaurant has long been in good standing with well-known and reputable suppliers. Not only that, but it's also partnered with some of the country's leading entertainment agencies and sports organizations, ensuring future profitability. It's all thanks to my husband's connections, yes. Everyone has been so kind to us, and we're grateful for that.
we're also planning major events with our partner companies. Didn't you read that in the business plan? Oh, right. You mentioned it wasn't necessary to look into it, I said to Mr. Lewis with a hint of sarcasm. Yet, Mr. Lewis countered me. Partnerships, you say, but those are just your husband's connections, right? And he's not around anymore. In the long run, who knows how long those will last? Besides, with all this commotion, there's no way you can hold an event. Is Mr. Lewis truly an elite? Mr. Walker and I exchanged incredulous looks. William, you seem to be under some misapprehension. Sophia's husband is still alive. He's currently abroad on business. I've been under his care overseas, too. As for the commotion, it seems the producers have already taken care of that. Moreover, the malicious social media posts appear to have been deliberately written with ill intent, so explaining the situation should clear things up with the other party. Mr. Lewis still looked unsatisfied. Deposits. You don't have much in your bank or anyone else's. How do you plan to pay your employees and expenses without our loan? I didn't want to reveal everything to this man, but it couldn't be helped now. I've always preferred not to hold cash. Most of my assets are in land, apartments, and gold. So, if we can no longer receive loans, I'll just convert a little gold into cash. Mr. Walker hit Mr. Lewis with the harsh reality. In other words, by your arrogant mistake, you've squandered the significant benefits Sophia could have brought to the bank. Mr. Lewis turned pale upon hearing this. Sophia, I'm sorry for making you go through this unpleasantness. The branch manager who appointed William as my successor is deeply regretting it. He had high hopes for William and is disappointed. He plans to come and apologize in person. Mr. Walker bowed deeply to me. Neither Mr. Walker nor the branch manager were at fault. In that sense, I too was to blame for being fooled by Mr. Lewis's initially charming demeanor. But that's a different story. Mr. Lewis, who had hurt my shop, my employees, and everyone involved, needed to face further consequences. Mr. Lewis, you've been talking about the restaurant causing a fuss, but you're the one who initiated it, aren't you? I confronted Mr. Lewis. He turned away, pretending not to know. Even if Mr. Lewis wouldn't confess, we had solid evidence. Andrew, would you come here, please? I called over a man. He was Andrew, my daughter Grace's husband. Andrew began speaking in front of Mr. Lewis. We investigated the critical posts about this restaurant. While the details are confidential, we identified the IP address and found it originated from Mr. Lewis's mobile phone. Mr. Lewis's face contorted. Normally, people post from more difficult-to-trace devices. It's bold of you to post from your own mobile phone. Andrew, too, spoke to Mr. Lewis with sarcasm. So what? Posting something doesn't make it a crime. There's something called freedom of expression. Don't get so smug over something like this. An utterly ignorant man. When someone posts content on social media that lowers a store's social standing, it can be subject to defamation laws. It might also infringe on laws against insult or business interference. Well, I'll consult with a lawyer about this part later. I never thought it would be possible to identify the culprit on social media. An employee suggested we could, thinking Andrew might be able to do it. Truly, it's no surprise he's the president of the most talked about IT company right now. My words seemed to have struck Mr. Lewis the most. The president of an IT company? Speaking of which, Andrew, you mentioned you had a meeting here today, didn't you? Has your guest arrived yet? I know I was being a bit spiteful. But this level of spite is gentle compared to the malice we faced.
It seems they have arrived, but there's no need for further discussion. Nice to meet you, Mr. Lewis. I'm Andrew, the one you were scheduled to meet today. Regarding our company's deposit, I'll be voiding that agreement. Mr. Lewis's face twisted significantly. Then Andrew continued. It seems Sophia has been greatly helped by you. At this, Mr. Lewis collapsed to his knees on the spot. In the end, the branch manager contacted by Mr. Walker took Mr. Lewis away. The branch manager deeply bowed, saying he would visit again later. After that, to celebrate the restaurant's reopening, longtime regulars and customers who supported our shop gathered, making it the liveliest the restaurant has ever been. I heard about Mr. Lewis's fate from Mr. Walker, who had returned overseas. Due to the damages caused by canceling my loan and the deposit agreement with Andrew that was about to be concluded by the branch manager, Mr. Lewis faced a significant claim for damages. I've always been grateful to the bank and would have liked to continue transactions if not for Mr. Lewis. However, as a last act of defiance, Mr. Lewis managed to linger at the bank for a while. He was promoted to section chief early and was eager to become a department head soon. As you can guess, he made himself look good in front of major clients and excluded the others to boost his performance. His luck ran out when he targeted your shop. Mr. Lewis tried to discredit my shop to decrease its reputation and sales by posting malicious reviews on social media. Such a selfish and malicious way of thinking. Before long, Mr. Lewis was reassigned to a regional bank. Soon, he'll be receiving a love letter from me, detailing the charges of defamation and business interference. The sin of hurting others for personal gain is heavy. He should suffer and live with guilt for the rest of his life. On the other hand, I'm about to turn 72. Despite everything, my regular customers continue to visit, and our relationships with partner suppliers remain strong. All the employees still show up for work without anyone missing. Preparations for the event outlined in our business plan are steadily progressing. However, it's inevitable that my body isn't as cooperative as it used to be. Just when I was considering retirement, Grace stepped up to take over. Mom, I'm always ready to take over, so take a break whenever you want. Receiving Grace's heartfelt offer, I've thought about retiring and moving overseas to be with Joseph. Despite everything, I've come to realize how much I've been supported by many people throughout my life. I'll dedicate the rest of my life to giving back. With that thought, retirement seems a bit further away. My dream continues on. Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Mi esposa había estado trabajando en su proyecto especial durante 4 meses ahora. No era su proyecto personal, pero ella era la persona principal y responsable de su éxito. El proyecto estaba diseñado para salvar a su empresa, Bixler Enterprises. Los últimos 4 meses habían sido difíciles porque se vio obligada a trabajar duro. Era importante tanto para ella como para la empresa. Había una buena posibilidad de que Bixler Enterprises quebrara si el proyecto no se completaba. Sara tenía una licenciatura de Albrecht y un MBA de Wharton. Era la más inteligente de la familia. Yo empecé a trabajar como mecánico de autos justo después de la secundaria y después de 21 años seguía siendo mecánico de autos. No me importaba porque me gustaba el trabajo y pagaba bien. Era suficiente para pagar la universidad de Sara y criar a 2 hijos. No vivíamos lujosamente, pero estábamos bien. Los niños ya se habían mudado, y las cosas iban bastante bien con nuestros ingresos. Sara quedó embarazada 3 meses después de casarnos a la edad de 18 años. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, vivimos con mis padres. Ellos tenían una gran casa vacía ya que 4 de mis hermanos se habían mudado. Eso significaba que teníamos una niñera mientras Sara completaba sus primeros años de universidad. Debido a 2 embarazos,
La carrera de 4 años le llevó 6 años completarla. Fue difícil, pero lo logró. Siempre tuve trabajo y nunca me faltó trabajo extra si lo necesitaba. Después de que Sara se graduó de Wharton, alquilamos nuestro propio lugar. Tuvo ofertas de trabajo de varias empresas grandes, pero todas requerían que nos mudáramos. A mí no me importaba, pero Sara quería quedarse cerca de casa. Por eso decidió trabajar en Bixler Enterprises. Pagaba bien, pero lo más importante, le daba responsabilidad y la oportunidad de avanzar. Sara era una empleada trabajadora y dedicada. La presentación es el jueves en el Hotel Thyssen en Filadelfia. Tomé unos días libres en el trabajo para ayudarla según fuera necesario. Al final, todo lo que logré fue hacerle algo de comer cuando llegaba a casa. No sabía nada sobre su trabajo, ni tampoco quería saber. Los negocios corporativos de alto nivel me aburrían. Empresarios de Europa, Asia y América del Sur venían aquí, la empresa pagaba sus boletos de avión y proporcionaba habitaciones en el Hotel Thyssen mientras estaban aquí. Era caro como el infierno, y por algunas cosas que Sara había dicho, la empresa estaba sobreestimando sus finanzas. Su presentación era importante para ella, para la empresa y para más de 200 empleados. Hasta el martes por la noche, todo iba bien. Sara llegó a casa con un traje nuevo, un traje gris con una blusa blanca. Desplegó todo lo que necesitaba en la cama de la habitación de invitados. Cuando se trataba de la limpieza de la casa, ella era normal, pero cuando se trataba del trabajo, era meticulosa. No entendía por qué necesitaba sacar su ropa interior de lujo, pero no dije nada. Además de su traje para la presentación, tenía varios vestidos de cóctel lindos para eventos sociales antes y después del evento. Siempre había evitado tales eventos, pero me sentía obligado a ir con ella si ella quería que lo hiciera. Me agradeció la oferta, pero dijo que no era necesario. Todos los materiales y equipos que necesitaba estaban guardados ordenadamente en el maletero de su Volvo. Antes de salir del trabajo, ella misma conducía el coche para asegurarse de que todo estuviera en perfectas condiciones. Tenía todo el día miércoles para prepararse y toda la noche del miércoles para socializar con sus invitados. Sara era tan buena en lo que hacía que sentía que habría sido mejor si simplemente me hubiera mantenido alejado de ella. Finalmente, había terminado. Lo había revisado y vuelto a revisar todo. Todo lo que necesitaba ahora era una ducha caliente y una buena noche de sueño. Supongo que mi error fue que empecé a revisar sus cosas después de que Sara comenzara a ducharse. Pensé que estaba ayudando, pero resultó ser lo contrario. Estaba moviendo cosas en la cama cuando un pequeño sobre blanco cayó del bolsillo lateral de su bolso de maquillaje. Una carta de una farmacia, pero no del tipo que solemos usar. Dentro había 10 pastillas. No tenía idea de qué era, Pren, y las instrucciones eran confusas. Si es necesario, tomar una pastilla y luego una segunda pastilla 12 horas después. Pensé que podría ser algo que ella había conseguido para la ansiedad o los nervios, pero las instrucciones no tenían sentido. La receta estaba escrita a su nombre el lunes. Volví a poner el sobre en su lugar mientras ella terminaba de ducharse. Decidí que quería saber más sobre Pren antes de contarle sobre ello. Por supuesto, si lo mencionaba, significaría que estaba revisando sus cosas. Odio los dilemas. Mientras Sara se preparaba para dormir, fui a nuestro ordenador doméstico y busqué. 10 minutos después, me uní a mi esposa bajo las sábanas. Pasé toda la noche despierto, preguntándome por qué mi esposa había recogido una receta para la píldora del día después, especialmente después de que me hicieran una vasectomía hace 10 años. A la mañana siguiente, me levanté temprano, pero no estaba descansado. Di un largo paseo, esperando que despejara mi mente. Me dirigí hacia casa con reticencia, temiendo lo que podría hacer o decir cuando llegara allí. Mi hijo Joe se unió a la Marina después de la escuela secundaria y estaba en su primer año en San Diego. Nuestra hija Gloria se casó con su amor de la infancia el año pasado y acababa de mudarse a Dallas. Eso dejaba solo a Sara y a mí.
Echaba de menos a los niños, pero esperaba envejecer con mi esposa. Ella era la única mujer que me había interesado, y ahora todo estaba. Si Sara estaba teniendo una aventura, lo ocultaba bien. Por supuesto, nunca la vigilé. Nunca miré sus correos electrónicos o llamadas telefónicas. No tenía razones para hacerlo. No tenía forma de saber qué estaba haciendo en el trabajo o después del trabajo. Confiaba en ella completamente. Ion, ¿dónde demonios has estado? ¿Quieres huevos o algo? No, solo café. No me sentía con muchas ganas de hablar. ¿Qué pasa, cariño? Solo son 3 días. Puedes venir si quieres, pero te aburrirás como una ostra. No, realmente no quiero ir, pero odio dejarte sola. Me preocupo cuando no estás aquí. Es muy dulce, querido, pero estará bien. No voy a salir del hotel en todo este tiempo. Pasaré la mayor parte del día asegurándome de que la sala de conferencias esté lista, y esta noche tendré una agradable charla con nuestros posibles clientes. Mañana, probablemente ni siquiera tendré la oportunidad de ir al baño. Llegaré a casa lo más temprano posible el viernes, te prometo un gran fin de semana si sabes a lo que me refiero. Todo eso suena bien, pero no puedes culparme por preocuparme. Soy un mecánico de autos, y tengo una esposa hermosa y exitosa. A veces tengo la sensación de que estás menos interesada en mejorar nuestra situación familiar que en avanzar en tu carrera. Detente, maldita sea, Ion. Siempre he respetado lo que haces para ganarte la vida y nunca he insinuado lo contrario. Criaste a 2 grandes niños y me pusiste a través de la universidad. Eres un gran esposo, un gran padre y un buen proveedor, y nunca olvides eso. Terminé mi café mientras ella recogía la mesa. ¿Quieres que te llame? No, no es una buena idea. Tendré el móvil apagado, y voy a apagar el teléfono de la habitación por la noche para poder dormir. Te llamaré siempre que pueda. La ayudé a cargar el coche, era tan meticulosa con eso como con todo lo demás. Trabajando, le llevaría 3 horas llegar al Hotel Dicen. Me quedé en el porche y la vi marcharse. No me molesté en preguntarle por las pastillas. Pasé el resto de la mañana en el porche. No recuerdo haberme preocupado tanto como ahora. Me sentía pequeño e insignificante. Me sentía fuera de mi liga. Era un tipo de pueblo con un trabajo mediocre y una esposa exitosa. Era una combinación equivocada. Debería haberlo notado antes. Me sentía estúpido. El mejor traje que tenía era una chaqueta azul y un par de pantalones. Al menos tenía algunas corbatas, aunque tenían 10 años de antigüedad. Acababa de terminar de vestirme cuando sonó el teléfono fijo. Oye, cariño, solo quería avisarte de que llegué bien. ¿Tuviste un buen viaje? Supongo que el tráfico no estaba demasiado denso. Estuvo bien. Te llamaré esta noche. Ahora tengo que irme. Estoy en la habitación 714, Sara. Puedo estar en casa de mis padres o en la de mis hermanos esta noche si quieres llamarme a mi móvil. De acuerdo. Suena el teléfono móvil. Te quiero, tengo que irme. Me tomé mi tiempo para llegar a Filadelfia. No fui directo al Dicen, primero me detuve y compré un filete con queso. Prometí hacer una larga noche. No estaba seguro de qué iba a hacer. Estacioné en el garaje del hotel y simplemente esperé. Tarde o temprano, tenía que entrar en el hotel. Simplemente no podía decidir cuándo hacerlo. El sonido de mi teléfono celular me ayudó a tomar mi decisión. Ion, solo quería avisarte de que todo se ha arreglado. Ahora voy a bajar para encontrarme con algunas personas y cenar. No olvidaste nada, ¿verdad? No, todo está bien. Tengo todo en mi habitación para mañana. ¿Necesitas algo? No, Ion, relájate. Voy a apagar mi teléfono. Te llamaré mañana por la mañana. ¿De acuerdo?
Ríe, diviértete. No es divertido, es trabajo. No parecía estar demasiado fuera de lugar. El vestíbulo, el restaurante y las salas de conferencias estaban llenos de gente, así que pude pasar desapercibido. Había un folleto pequeño y bonito que mostraba el diseño de todas las habitaciones del hotel. Me paseé por las diferentes habitaciones y me detuve en las paredes, mirando alrededor entre la multitud. No tenía ni idea de qué haría si Sara me veía. Lo averiguaría si y cuando eso sucediera. Encontré un tablero de eventos que enumeraba todas las habitaciones que estaban siendo utilizadas por los diversos grupos. Bixler Enterprises no tenía habitaciones disponibles para el miércoles por la noche. Esto me pareció interesante. Sara había dicho que no iba a salir del hotel, pero ahora no estaba tan seguro de eso. Había 3 comedores, familiar, informal y de alta cocina. A Sara no le gustaba mucho cenar con niños, así que fui primero al comedor informal. Solo me llevó 5 minutos asegurarme de que no estaba allí. Tuve mejor suerte en el salón gourmet, era una acogedora mesita encajada en la esquina, el tipo de mesa que la gente reserva para tener un encuentro privado. Sara llevaba un vestido de cóctel negro con un escote pronunciado y perlas, se veía elegante y su acompañante parecía apreciarlo. Conocía a algunas personas con las que trabajaba Sara, y él no era una de ellas. Me resultaba familiar, pero no había forma de que pudiera recordarlo. Había muchas sillas libres, así que no tuve problemas para cruzar la sala. Había velas y pequeños candelabros de cristal en las mesas. Apagué la mía y le dije al camarero que me molestaba por el glaucoma. Pedí el plato de pollo de siempre y me acomodé. El camarero me sirvió el café por tercera vez. Disculpe, el tipo en la mesa de enfrente me parece muy familiar. ¿Sabes quién es? Sí, ese es Malcolm Eugene Foote. Es miembro del Consejo Municipal, se espera que se postule para el Congreso en los próximos años. ¿Es esa su esposa con él? Es muy bonita. No, esta es la primera vez que la veo. Siempre usa esa mesa para señoras especiales, si me entiende. Simplemente le sonreí y pedí la cuenta. Nunca había visto a Sara tan sensual con un hombre antes. Parecía captar cada palabra que decía, como si fuera Dios o algo así. No estaban haciendo nada inapropiado, pero tampoco era platónico ni profesional. Cuando me fui, estaban terminando su segunda botella de vino. Ahora entendía por qué se había llevado su lencería elegante. Me acomodé en una esquina del vestíbulo para que no me vieran. 10 minutos después, salieron del restaurante. Ella le tomaba la mano mientras caminaban por el vestíbulo hacia el ascensor. Observé cuidadosamente los indicadores de piso. Que el ascensor se detuviera en el tercer piso era una buena señal, significaba que no lo había llevado a su habitación. Era una mala señal cuando el ascensor no llegaba al 7º piso, significaba que ella fue a su habitación. Por si acaso me equivocaba en algo, me senté en el vestíbulo y observé el ascensor durante 1 hora. La gente entraba y salía, pero Sara no estaba entre ellos. Saqué mi maleta vacía del coche y me dirigí al mostrador de recepción. Aunque podía demostrar que era su esposo, me costó trabajo conseguir una tarjeta llave. Se dieron después de llamar a la habitación, pero nadie respondió. Finalmente, estaba en camino a la habitación 714 con la tarjeta llave. Ni siquiera encendí las luces al principio, simplemente me senté en la oscuridad de la habitación durante más de 1 hora. No fue difícil asegurarme de que no regresara a la habitación. Primero, empacé todas sus ropas y pertenencias personales. No dejé nada atrás. Revisé el paquete de Preven, todavía quedaban 10 pastillas en el tocador. De manera muy ordenada, estaban todos los artículos que necesitaría para su presentación al día siguiente. Comencé a llenar la maleta. Había 24 carpetas promocionales especialmente encuadernadas y otras 20 carpetas regulares, todas ellas fueron a la maleta. Un proyector digital fue lo siguiente, seguido de una computadora portátil. Tomé su bolso y su celular, que había dejado en la habitación,
Todo lo que tenía consigo era un bolso de mano y probablemente un tubo de lápiz labial. Di una vuelta por la habitación tan cuidadosamente como lo hizo ella para asegurarme de no perder nada. Una vez satisfecho, dejé las llaves del coche y mi anillo de bodas en el tocador. Aparte de esos dos objetos, la habitación estaba completamente vacía. El ascensor se dirigió directamente al estacionamiento, no tuve problemas para llevar 2 maletas, y 20 minutos después, estaba en la autopista rumbo al norte. Pasaban las 3 de la madrugada, no tenía idea de que había pasado tanto tiempo. 1 hora o 2 después, sonó mi teléfono celular, la identificación de llamadas mostraba el número del Listen. ¿Ion? Sí, ¿dónde estás? Estaré en casa pronto. Eso fue todo lo que dije. Hubo silencio en el otro extremo de la línea. Los vendedores tienen un viejo dicho, el primero que habla pierde. Pareció una eternidad antes de que ella hablara. Ion, lo siento. No preguntó nada y simplemente colgó. Apagué mi teléfono, era obvio que había regresado a su habitación. Más tarde ese día, tenía que dar una presentación que salvaría a su empresa y le daría un ascenso. Metí las maletas en el desván del garaje. Sara nunca iba allí y nunca pensó en buscar algo allí. Por supuesto, en este punto, estoy bastante seguro de que no importaba. Primero, recogí todas mis ropas y pertenencias personales. La mayoría de los hombres tienen sus propias herramientas, generalmente es un requisito para el trabajo. Pasé por la tienda, cargué las mías en el Subaru y recogí mi último cheque de pago. Para entonces, los bancos ya estaban abiertos, no tuve que hacer ninguna manipulación financiera complicada. Simplemente retiré todo el dinero de mis cuentas. Almorcé en Hagerstown, Maryland. Tenía suficiente dinero para vivir durante unos años, pero sabía que estaría buscando trabajo muy pronto. Sara y yo éramos parecidos en eso de que a ambos nos encantaba trabajar. La voy a extrañar. Pasé un par de horas en las cuevas del Uray y alquilé una habitación cerca de Whitewell. No tenía idea de qué iba a hacer. Era sábado, y me encontré sentado en el acuario de Chattanooga, observando la naturaleza que nunca había visto antes. Pasé unas horas simplemente relajándome y decidí que era un buen lugar para estar. Compré un pase anual para el acuario y, para la hora de la cena, tenía un lugar donde quedarme. Era un remolque móvil en el parque, pero estaba amueblado y era económico. No necesitaba mucho. La primera cosa que haría el lunes por la mañana sería conseguir un trabajo. Un buen hombre de mantenimiento siempre puede conseguir un trabajo, especialmente si está dispuesto a trabajar duro. Podría permanecer discreto hasta que fuera el momento de renovar mi licencia de conducir o las etiquetas del coche. Me preocuparé por eso cuando llegue el momento. El domingo por la tarde, llamé a Gloria. Me sentí obligado a informarle sobre lo que estaba sucediendo, pero Sara ya se lo había contado. Fue bastante franca con Gloria sobre lo que había pasado. Dijo que había engañado, que la sorprendí, que me fui y que ella perdió su trabajo. Me sentí mal porque ella perdió su trabajo, pero ese era el precio que tenía que pagar. Le pedí a Gloria que le dijera a Josh lo que estaba sucediendo la próxima vez que hablara con él. También le dije que la llamaría aproximadamente una vez al mes para verificar cómo iban las cosas. No le dije dónde estaba. Para el mediodía del día siguiente, tenía un trabajo. En realidad, estaba a poca distancia del parque de remolques, con el Waffle House a mitad de camino. ¿Qué más podría querer un hombre? No sé cómo manejaron el papeleo, pero me estaban pagando $20 por hora sin hacer preguntas. Estaba feliz, y ellos también. Ni siquiera tendría que tocar el dinero que traje conmigo. Unos 2 meses después, Gloria me informó que Sara se había mudado de la casa y estaba viviendo con sus padres. Gloria no sabía nada más, pero estaba feliz de que estuviera estable y le estuviera yendo bien. Josh me llamó desde San Diego solo para informarme que iba a hacer un crucero. Era técnico en aviónica en un portaaviones. Intentó explicar qué hacía exactamente, pero estaba más allá de mi comprensión. Nunca supe mucho sobre cosas técnicas.
Ambos tuvieron cuidado de no decir nada malo sobre su madre, aprecié eso. Después de eso, todo siguió como siempre. Comencé a hablar con Gloria al menos semanalmente. Josh y yo comenzamos a enviar correos electrónicos regularmente. Gloria hablaba regularmente con Sara, pero decía muy poco sobre lo que estaba haciendo o dónde estaba. Nunca presenté la solicitud de divorcio, y parece que Sara tampoco lo hizo. Tengo una licencia de conducir de Tennessee y las etiquetas en el Subaru. Comencé a frecuentar un bar local un par de veces al mes y tuve encuentros casuales. 2 mujeres se alternaban como mis compañeras nocturnas regulares. No buscaban compromisos, y yo tampoco. Parecía funcionar bien para todos nosotros. La vida era buena. Eso fue hace mucho tiempo, y gradualmente olvidé a Sara. Con el tiempo, el Subaru comenzó a darme problemas. Había olvidado cuánto tiempo había pasado. Tenía más de 200,000 millas. Estaba reflexionando sobre esto con una jarra de cerveza un día cuando me di cuenta de que habían pasado casi 5 años desde que me fui de casa. Mantuve un contacto cercano con ambos hijos. Gloria ya tenía 2 hijos propios en este momento y quería que los visitara. Josh casi se casó con una mujer tailandesa, pero en el último momento, se negó. Por lo general, trabajaba 6 días a la semana y usaba el domingo para recuperarme del sábado por la noche. No había ninguna buena razón para que alguien llamara a la puerta de mi remolque a las 6 de la mañana de un viernes. Su grosería fue recompensada por un hombre medio desnudo abriendo la puerta. Los calzoncillos del día son repugnantes, y la dama en la puerta, juzgando por la expresión en su rostro, estuvo de acuerdo conmigo. Ella apartó la mirada, pero su compañero no parecía impresionado. Norm habría usado pantalones, pero en un momento como este, los invitados me molestaron. Estamos buscando a John Terrell. No los conozco. Me llamo David Simmons, y esta es mi esposa Mara. Tenemos un problema y esperamos que nos puedas ayudar. Lo siento mucho, no trabajo a altas horas de la noche. Si necesitan algo relacionado con su auto, tendrán que ir a la tienda. Esto provocó varias miradas en blanco y finalmente una respuesta. No tiene nada que ver con tu trabajo, es más un problema personal. ¿Podemos entrar? El interior del remolque lucía desordenado, rara vez tenía invitados, así que rara vez lo limpiaba. Incluso mis novias insistían en que fuéramos a su lugar. Hagan como en su casa, déjenme ponerme los pantalones enseguida. Al entrar en el dormitorio, dejé la puerta abierta solo para mostrarles lo hospitalario que soy. También me puse una camisa. ¿Les gustaría tomar café? Solo tomará unos 10 minutos. Aparté algunas cosas del sofá para que pudieran sentarse. No hubo respuesta a la pregunta del café. Tenemos una hija adoptiva de 4 años y otra de 2 que necesita un trasplante de médula ósea, y esperamos que nos puedas ayudar. Estamos dispuestos a pagarte si es necesario. ¿Con mi médula ósea? No, queremos usarla y estamos dispuestos a compensarte por cualquier inconveniente. Creo que quieren comprarla. Estaba actuando como un listillo, y de repente me di cuenta de ello. Estas personas eran serias, tenían un problema real y estaban buscando ayuda. Lo siento mucho, no quise interrumpir. Por favor, continúen. Nuestra mejor oportunidad de encontrar un donante es un familiar cercano. Eres nuestra mejor esperanza. Mira esto. No quiero ser un grosero, pero creo que se equivocaron de persona. ¿Cuándo nació su hija? Cumplirá 5 años en julio. Marche Simmons habló por primera vez, y sonó sincera. Odio ser el portador de malas noticias, pero me hice una vasectomía hace 15 años. No hay forma de que pueda ser su padre. ¿Por qué tu nombre estaba en el certificado de nacimiento? No puedo responder eso, tal vez deberían preguntarle a su madre. Esa afirmación fue recibida con silencio. Sentí pena por estas personas, pero no sabía cómo ayudarles. ¿Cuál es el nombre de la madre? Sara Lise Terrell. No encontraba las palabras.
Tal vez no debería haber tomado esas malditas pastillas de ella, por supuesto, entonces esas personas no tendrían una hija en absoluto. Todo lo que pensaba que había superado el dolor, y aquí está de nuevo, viejos recuerdos de mi esposa teniendo relaciones sexuales con ese maldito político de Filadelfia. Estaba empezando a olvidarlo todo, y ahora estaba de vuelta. Maldita sea. Ahora entiendo y pido disculpas por mi grosería e insensibilidad. Haré todo lo que esté en mi poder para ayudarles. En primer lugar, porque no puede Sara hacerse un trasplante de médula ósea. Médicamente, no puede. ¿Por qué no? Es madre, tiene que ser una donante adecuada. Ella es una donante adecuada, pero está demasiado enferma. Los médicos se negaron siquiera a considerar utilizarla. ¿Enferma de qué? Está muriendo de insuficiencia hepática. Le quedan menos de 6 meses de vida. Esto no tiene sentido. Siempre ha estado perfectamente sana. Además, no creo que un hígado enfermo le impida donar médula ósea. El hospital no aceptará su firma en el formulario de consentimiento. ¿Estás diciendo que hay algo mal en su cabeza? Ambos me miraron en silencio, sabían la respuesta, pero no querían decirlo. En ese momento, no quería que se sintieran aún más incómodos. Hace 10 minutos, no me importaban, pero ahora sentía que tenía que protegerlos y ayudarlos. ¿Cómo sucedió esto? ¿Podría alguno de mis hijos ayudar? Quizás, pero pensamos que eras nuestra mejor esperanza. ¿Por qué no van tras su padre, su verdadero padre? Pensamos que eras tú. No tenemos ni idea de quién más podría ser. Sara no nos dijo nada sobre otro posible padre. De hecho, ella no estaba en condiciones de explicar nada, agregó Mara. Obtuvimos la mayoría de nuestra información de la agencia de adopción. Tuve que preparar café y hacer pis, permítanme un momento. Dejé a mis invitados sentados mientras preparaba el café. Solo tomó unos minutos. Mientras se preparaba, fui al baño, algo que necesitaba hacer urgentemente. Traté de ser discreto, ya había avergonzado lo suficiente a Mara. ¿Dónde viven? En Westchester, Pensilvania. Les haré una oferta. Si les digo quién es el verdadero padre de su hija, deben prometerme que lo perseguirán sin descanso hasta obtener lo que desean. ¿De qué estás hablando? El padre de su hija es un político prominente en Pensilvania. Por supuesto, negará todo y probablemente les proporcionará documentos legales para detener sus esfuerzos. Si acuerdan presionar lo suficiente para que él admita que la niña es suya, podrán avergonzarlo y obligarlo a hacerse un trasplante de médula ósea. Eso es lo que quieren, ¿verdad? Sí, claro, pero ¿cómo hacemos eso? No lo sé. Soy mecánico. Trabajo con metal para ganarme la vida. Creo que la mejor manera sería utilizar la televisión, la radio y los periódicos. Los políticos harán cualquier cosa para evitar una mala publicidad. ¿Tienen amigos que puedan ayudar? Bueno, ahora ambos estaban sonriendo. Debo haber dicho algo que les dio esperanza. Creo que podemos hacer esto. ¿Quién demonios es él? Malcolm Eugene Foote. Se postula para el Senado de los Estados Unidos. Apuesto a que hará cualquier cosa para evitar una mala publicidad. El café estaba listo, pero David y Marshen no podían esperar para llegar a casa. Antes de irse, les dije cómo ponerse en contacto con Gloria y Josh en caso de que los necesitaran. Estaba seguro de que ayudarían. También les pedí que me dijeran dónde estaba Sara. Probablemente estaría en Pensacola antes de que ellos regresaran a Westchester. Me corté el pelo y compré una camisa nueva. Sara era una tramposa que arruinó mi vida, pero aún así quería lucir bien cuando la viera. Era otro remolque, pero esta vez era un bonito doble nuevo. Allí estaba su Volvo con una llanta desinflada y un parabrisas roto. La mujer que abrió la puerta no era Sara, parecía que la habían empapado fuerte y la habían dejado empapada. Tenía al menos 45,
tal vez 50, y debió haber tenido una vida difícil. La falta de maquillaje no ayudaba, y simplemente se veía horrible. No tuve la oportunidad de abrir la boca. Caray, si no es John Terrell. Nunca esperé verte aquí. Tuve que usar la vieja línea, me estás poniendo en desventaja. Sherry Hart. Pasa, entra. ¿Quieres una cerveza? No, pero gracias. Estoy aquí para ver a Sarah. Sherry cruzó la habitación y se detuvo en el buffet del comedor. Aquí está, John. Mírala todo lo que quieras. Su mano señalaba una urna de latón que estaba en el centro del buffet vacío. Supongo que llegué demasiado tarde. No me moví, solo me quedé mirando el contenedor frente a mí. ¿Puedo tomar una cerveza ahora? Sarah se mudó a Pensacola después de dar a su bebé en adopción. Compró el remolque con el dinero que recibió de Bixler Enterprises después de que la despidieron. Tenía una participación en las ganancias, 401k, y vacaciones y días de enfermedad. Eventualmente, consiguió un trabajo en una fábrica local de prendas de vestir donde trabajaba en el departamento de envíos. Allí fue donde conoció a Sherry. Sherry alquilaba una habitación de Sarah. Cada centavo que Sarah ganaba iba para el alcohol. Empezó con vino y gradualmente pasó a bebidas más fuertes, las más baratas. Eventualmente, perdió su trabajo debido a su alcoholismo y se vio obligada a usar sus ahorros. Nunca salió con nadie ni salió a ningún lado. Sherry se quedó con ella, pagó sus servicios públicos y compró alimentos que Sarah no comía. Le llevó más de 3 años quitarse la vida. Increíblemente, ella tenía un testamento y me dejó un doble remolque y un Volvo. Sherry explicó que Sarah estaba tan angustiada por lo que había hecho que simplemente se rindió. No intentó evitar el embarazo ni siquiera terminarlo. La adopción se había arreglado meses antes de que naciera el bebé. Nunca volvió a trabajar, excepto en los trabajos clandestinos que hacía mal. Sherry dijo que Sarah no parecía tener ambición ni propósito en la vida. Sarah hablaba mucho de mí pero tenía miedo de intentar contactarme. Gloria le dio mi número, pero nunca me llamó. Era como si su aventura de una noche la hubiera lastimado más a ella que a mí. Estuve allí durante 2 semanas y luego vendí el remolque de Sherry por $1 y obtuve $3,000 por el Volvo. 2 días después, estaba en Westchester visitando a mis nuevos amigos David y Marche. Malcolm Eugene Foote resistió al principio, pero David y Marche lo presionaron hasta que cedió. Insistió en pruebas de ADN, que demostraron que era el padre. Para salvar la cara, más o menos lo obligaron a someterse a un trasplante de médula ósea, que fue exitoso. La carrera política y la vida familiar de Malcolm no dejaron una impresión favorable. Su caída en las encuestas fue tan rápida que el partido lo reemplazó por otro candidato unos meses antes de las elecciones. Su esposa solicitó el divorcio y fue muy pública al respecto. Sarah y yo estamos viajando ahora a Dallas para ver a Gloria y a mis nietos. No sé cuánto tiempo mantendré a Sarah conmigo, probablemente hasta que tenga a alguien.